Hola, buenos días. Bienvenidos a la clase de Valor Económico e Inversión Real. Vamos a seguir hablando acerca de lo que estábamos hablando la semana anterior, que este tema de asignación, estamos formando portafolios, ¿vale? Y lo primero que hicimos, la primera parte de nuestra formación de portafolio es decidir cuánto un inversionista va a poner en un activo libre de riesgo y cuánto va a invertir en activos riesgosos, ¿vale? Y el siguiente paso que vamos a ver en esta clase es, bueno, cómo conformo este portafolio riesgoso, ¿ok? Entonces yo conformo este portafolio riesgoso con acciones o con otros instrumentos que tengan una volatilidad mayor que cero, y después lo combino con un activo libre de riesgo, ¿vale? Pero la primera cosa que les voy a mostrar, aunque en realidad lo que hacemos primero es lo otro, primero formamos portafolio riesgoso, pero prefiero explicar primero esta parte, donde decidimos, bueno, cuánta plata voy a poner en ese portafolio riesgoso y cuánto mantengo en un activo libre de riesgo, ¿vale? Eso es lo que vimos en la clase pasada. Eh, y lo primero que vimos es que tenemos que representar a las personas, a los inversionistas, de alguna manera en que podamos calcular el intercambio que hacen los inversionistas entre riesgo y retorno. Eh, a todos nos gusta el retorno, digamos, todos queremos obtener el mayor retorno posible, pero no nos gusta asumir riesgos, ¿vale? Entonces, tenemos una función de utilidad, vamos a utilizar una función de utilidad para representar estas preferencias por riesgo y retorno de distintos inversionistas. En realidad, para todos vamos a usar la misma función. La única diferencia entre inversionistas va a ser que algunos inversionistas son más aversos al riesgo que otros. ¿Okay? Entonces, a algunos les molesta más el riesgo o requieren una compensación mayor en términos de retorno cuando asumen mayores riesgos. Y eso va a estar representado por este parámetro A, que indica el grado de aversión al riesgo de la persona. ¿Okay? Entonces, cuando un inversionista esté eligiendo entre distintas alternativas de portafolio, lo va a hacer evaluando el retorno y el riesgo que tiene esa acción en su función de utilidad, y va a elegir aquel activo o aquel portafolio de activos que le entregue el mayor nivel de utilidad, mayor nivel de bienestar. En realidad no sabemos lo que mide la utilidad, solo sabemos que mientras mayor utilidad, mejor. ¿Okay? Pero no sabemos bien qué significa, ¿okay? Como felicidad, bienestar, lo que sea. ¿Okay? Pero mientras más es mejor. Eso es lo único que está claro. ¿Okay? Hicimos este ejemplo donde teníamos tres personas evaluando tres acciones distintas y pudimos ver que, dado su grado de aversión al riesgo, cada persona elige un portafolio distinto, cada persona elige una acción distinta, ¿vale? Depende de cuáles son sus preferencias por riesgo y retorno, ¿vale? Después, este cuadro ya lo habíamos visto antes, lo vimos en la clase pasada, pero también lo habíamos visto en la clase anterior. Acá tengo un gráfico de 2 dimensiones donde voy a representar todos los activos que están disponibles para un inversionista, ¿vale? Entonces acá tengo y recuerden que los activos los vamos a representar por dos parámetros, que son riesgo y retorno. Entonces acá yo tengo todos los posibles riesgos, y acá tengo todos los retornos asociados para cada activo, ¿okay? Por ejemplo, si yo tomo un punto en específico en este plano, eh, y, y cada punto representa un activo. Entonces, por ejemplo, este sería el activo P, o podría ser un portafolio, digamos. Yo podría poner portafolio acá. Yo tengo activos individuales y podría combinar activos y también representarlos con un punto en esta figura. Pero bueno, sumamos que este activo P o portafolio P, como ustedes quieran pensarlo, tiene este riesgo y tiene este retorno, ¿vale? Lo que vimos en la clase anterior es que, eh, todo, como en promedio somos aversos al riesgo, cualquier acción en este cuadrante 4, ¿sí? No va a ser elegida por ningún inversionista, ¿vale? O sea, P es mejor que cualquier acción en este cuadrante, porque las acciones acá tienen un riesgo mayor y un retorno menor,
Se supone que tengo que ser compensado cada vez que yo asumo riesgos mayores, necesito retornos mayores. Pero acá al revés, digamos, entonces más riesgo pero menor retorno, nadie va a elegir acciones acá. Por otra parte, todos los accionistas prefieren una acción en este lado de acá. ¿Okay? Esto tiene mayor retorno y menor riesgo. En cambio, las que están en los cuadrantes 2 y 3, no hay manera, hasta el momento no sabemos cómo evaluarlas, porque o ofrecen un retorno mayor a cambio de un riesgo mayor, o ofrecen un retorno menor porque estoy asumiendo riesgos menores. ¿Vale? Entonces, en realidad, las acciones que están en 2 y en 3 no tenemos manera de evaluarlas hasta el momento. Lo que nosotros sí podríamos hacer es que para un inversionista específico, podríamos buscar acciones en el cuadrante 3 y en el cuadrante 2 que le den exactamente el mismo nivel de utilidad de P. ¿Y eso cómo lo podemos encontrar? Bueno, porque recuerden que si yo le doy más riesgo a este inversionista, lo tengo que compensar con retorno. Bueno, tiene que ser la compensación justa para que se mantenga en el mismo nivel de utilidad que P. ¿Vale? Y lo mismo en el cuadrante 3. Entonces yo digo, bueno, ahora tienes menos riesgo, por lo tanto la utilidad es mayor, pero también te voy a quitar retorno. Entonces, bueno, disminuye la utilidad. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la combinación que me da exactamente la misma utilidad que P? Existen acciones en este cuadrante, existen acciones en este cuadrante 2. Si yo identifico todos esos puntos y dibujo una línea, voy a tener la curva de indiferencia para esta persona. Se llama curva de indiferencia porque estoy indiferente entre la acción Q, la acción P, la acción, no sé, M, N, todas las que yo pueda poner a lo largo de esta línea. ¿Vale? Y la forma de esta curva de indiferencia está dada por la función de utilidad de la persona. Y por lo tanto por el grado de aversión al riesgo. ¿Vale? Que es parte de la función de utilidad. Ahora, si yo me desplazo a lo largo de la línea, tengo exactamente la misma utilidad. Si me desplazo de P a Q, tengo la misma utilidad. ¿Vale? Pero si yo desplazo esta curva, ya no a través de la curva, sino que muevo la curva completa. Si yo muevo la curva hacia la izquierda, hacia arriba, hacia este cuadrante de acá, esos son incrementos en los niveles de utilidad. ¿Vale? Entonces, si en P tengo un nivel de utilidad, y si yo desplazo esta curva completa hacia este cuadrante, bueno, mi utilidad está aumentando. ¿Por qué? Porque está aumentando el retorno y está disminuyendo el riesgo, y eso hace que mi utilidad aumente. ¿Vale? Entonces, si me desplazo hacia acá, en esta dirección, hacia arriba y hacia la izquierda, tengo aumentos en los niveles de utilidad. Y si me desplazo desde P, bueno, desde esta curva, si me desplazo hacia abajo, hacia la derecha, esas son disminuciones en los niveles de utilidad. ¿Vale? Y lo que hacen los inversionistas, lo que hacen las personas en general, es tratar de maximizar utilidad. Entonces yo me voy a mover de P, me voy a mover hacia la izquierda, hacia arriba, lo máximo que pueda, entre las opciones que están disponibles para invertir. ¿Okay? Este acá es un ejemplo de acciones que están en la misma curva de indiferencia. Entonces yo podría tener la acción 1, 2, 3, aquí hay 4 acciones en la misma curva de indiferencia. ¿Por qué? Tienen distintas combinaciones de riesgo-retorno, pero cuando yo la evalúo en su función de utilidad, los resultados son los mismos, 0,02, 0,02, 0,02. ¿Vale? Entonces, esos son ejemplos de 4 acciones que están en la misma curva de indiferencia. Bueno, ¿cómo una curva de indiferencia para una persona que es más o menos aversa? Bueno, volvamos acá. Digamos, esta es una persona en particular, ¿vale? Supongamos con A igual a 4, con grado de aversión al riesgo igual a 4. ¿Qué pasa si yo tengo una persona que es más aversa al riesgo? O sea, A igual a 6. Bueno, la pendiente de esta curva de indiferencia va a ser cada vez más alta, ¿sí? ¿Por qué? Porque basta que a mí me agreguen un poco de riesgo en este lado, en este eje, digamos, en el eje horizontal, moverme un poco acá de P hasta, no sé, un poco por acá a la derecha, y yo voy a exigir un retorno mucho más alto que el que exige este inversionista, por lo tanto la curva va a tener una pendiente más alta. Para yo mantener el nivel de utilidad, necesito mucho más riesgo que otra persona que no es tan aversa al riesgo como yo. Y si tengo una persona con menos aversión al riesgo, supongamos A igual a 2, bueno, la curva va a ser más plana. Más plana, ¿por qué? Porque cuando me aumenten el riesgo por este lado, la compensación en términos de retorno, el aumento en retorno,
no va a ser tan alto como para otra persona más aversa, si es que yo quiero mantener el mismo nivel de utilidad, ¿vale? Entonces, curvas más planas representan a inversionistas menos aversos, y a medida que va aumentando la pendiente, estamos representando a inversionistas que son más aversos al riesgo, ¿vale? Más plano, menos averso, más empinada, más averso. ¿Okay? Y esa era la información que necesitamos inicialmente para poder construir nuestro primer portafolio o tomar decisiones de asignación de capital, ¿vale? Y asignación de capital es más que es una decisión de dónde pongo mi plata, pero no entre activos específicos, sino que eh, una amplia grupo de inversiones, ¿vale? Eso es lo que estamos haciendo hasta el momento. Entonces, más bien en grupos libres de riesgo y grupos riesgosos, acciones, muchas acciones, ¿vale? No sabemos exactamente todavía cuál es acción. Y hablamos en la clase anterior que esta es la notación que vamos a usar. Entonces, por ejemplo, vamos a anotar con WE, WB. Vamos a usar la W en general. Puede ser W1, W2, WX, WY. Los subíndices representan el nombre de la acción. Podría ser W, no sé, Amazon, W Tesla, lo que sea, ¿vale? Pero W lo vamos a utilizar para los activos riesgosos, cuando estemos hablando de acciones en particular, ¿vale? O de otro instrumento con riesgo. Esa es la notación que vamos a utilizar. A propósito, cuando a mí me preguntan sobre mi portafolio, yo tengo que referirme en términos de porcentajes. Cuando se me dicen, bueno, ¿cuál es tu portafolio de acciones? Yo voy a decir, bueno, 50% en Apple, 50% en Netflix, lo que sea, ¿entienden? Son porcentajes. Y en términos generales, esos porcentajes los vamos a denotar como Ws, ¿vale? Pero en esta parte de la clase no estamos enfocados, no nos vamos a enfocar en esos Ws, eso lo vamos a calcular después, sino que ahora me interesan los grupos generales. Entonces, ¿cuánto en acciones? ¿Cuánto en activo libre de riesgo? Y ese porcentaje que voy a poner en acciones como un todo, lo voy a anotar como Y. ¿Vale? Entonces, Y es la proporción de mi capital, la proporción de mi patrimonio que invertimos en activos riesgosos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 300.000 e invierto 210 en activos riesgosos, Y es igual a 70%, o a 0,7. Entonces, 70% de mi patrimonio está invertido en activos riesgosos. Y la otra opción que tengo es activos libres de riesgo, y por lo tanto 1 menos 70%, o sea, 100 menos 70, sería 30%, eso es lo que yo invierto en el activo libre de riesgo. Acá son solo dos decisiones, entonces por eso que o es Y o es 1 menos Y, yo tengo que gastar toda mi plata en una de las dos cosas, o en algo riesgoso o en algo libre de riesgo, por eso que Y y 1 menos Y. Entonces, la primera decisión que tenemos que tomar es, bueno, ¿cómo calculamos este Y? ¿Cuánto es lo óptimo de invertir en acciones? ¿Vale? Para eso necesito calcular el riesgo y el retorno, pero ahora del portafolio, de esta combinación de activos riesgosos y activos libres de riesgo. ¿Vale? Y vamos a denotar el retorno de ese portafolio, que lo vamos a denotar con una letra C por portafolio completo. Eso es lo que quiere decir, portafolio completo, porque incluye activos riesgosos e incluye activos libres de riesgo. Entonces puede ser un portafolio completo. Ese retorno lo vamos a calcular en términos generales con esta fórmula. Entonces, Y va a ser un promedio ponderado. ¿Y las ponderaciones son qué? Bueno, son la proporción que invierto en activo riesgoso y la proporción que invierto en el activo libre de riesgo. Si el portafolio riesgoso, el portafolio de acciones, me da un retorno esperado de P, bueno, entonces multiplico Y por RP, el valor esperado de RP, más la otra proporción, 1 menos Y por RF, que sería RF, el retorno del activo libre de riesgo. Entonces tengo, no sé, supongamos que invierto mitad y mitad, entonces sería 50% por el retorno que me da el portafolio de acciones, más 50% por el retorno que me da el portafolio libre de riesgo. No el activo libre de riesgo. ¿Okay? Fíjense que acá en RF no hay valor esperado, no hay una E,
como acá. No hay una E porque no hay incertidumbre acerca de este retorno libre de riesgo, de hecho, porque dado que es libre de riesgo, es un retorno seguro. Entonces, con seguridad yo voy a ganar RF. En cambio, acá es una esperanza, ¿vale? Porque como un portafolio riesgoso, esto tiene volatilidad, lo único que yo puedo calcular son valores esperados. Entonces, esta es la media de la distribución de esos retornos, o el valor esperado de la distribución de los retornos. Y lo que está abajo es simplemente una reorganización de esta expresión que está acá arriba, ¿vale? Simplemente lo reordené, ¿vale? Álgebra. Pero es para explicar que el retorno del portafolio completo va a ser la tasa libre de riesgo más la cantidad que invierta en el activo riesgoso multiplicado por el exceso de retorno del portafolio riesgoso. ¿Vale? Eso nos da el retorno. Y la otra cosa que necesitamos conocer es el riesgo. Y el riesgo lo sacamos de esta manera. Vamos a tomar, bueno, el riesgo lo medimos por la división estándar, entonces va a ser sigma. Sigma C. Igual, sigma C es igual a Y, que es la proporción que invierto en el portafolio riesgoso por el riesgo del portafolio riesgoso. ¿Y de dónde apareció esto? Bueno, viene de una fórmula más general de la varianza que le expliqué en la clase de pasada, que es esta. Por ejemplo, esta va a ser el riesgo de portafolios riesgosos, ¿vale? Por eso que tengo puesto acá los W. Pero ahora los vamos a reemplazar por Y. Entonces acá pongo un Y, acá pongo el riesgo del portafolio riesgoso, acá pongo 1 menos Y al cuadrado, el riesgo del activo libre de riesgo, y eso es 0, entonces por ejemplo esta parte se hace 0, y después vienen las covarianzas entre los dos activos. Pero como si una variable no tiene varianza, tampoco tiene covarianza. ¿Vale? No puede covariar con otra cosa, si no varía por sí misma. Entonces este término también se hace 0, y por eso que nos quedamos solo con esta primera expresión, pero reemplacen acá por Y, por sigma P, tomen la raíz porque nos interesa la desviación estándar, esta es la varianza, y llegamos a esto que está acá. ¿Vale? Lo hice la clase pasada. Y bueno, pongamos algunos números. Entonces, supongamos que el portafolio que tengo disponible, el portafolio riesgoso de acciones, me ofrece un retorno de 15% y una volatilidad de 22%. Y además, supongamos que tengo disponible un activo libre de riesgo que paga un retorno del 7% sin riesgo, ¿vale? Con certeza. Y por tanto, si yo reemplazo estos números en las funciones de retorno que tengo acá y de riesgo, voy a llegar a esto que está aquí, ¿vale? Entonces, el retorno va a ser, bueno, 7% más 8% por Y, y la desviación estándar, el riesgo va a ser 22% por Y. Entonces, lo único que necesito conocer ahora es Y para determinar cuál va a ser el retorno en mi portafolio y el riesgo en mi portafolio. Pero eso es lo que tenemos que decidir ahora. ¿Cuál es el Y óptimo para esta persona? ¿Cuánto es lo óptimo invertir? ¿Vale? Y vamos a... Bueno, dada esta información que tengo para los retornos del portafolio completo y el riesgo del portafolio completo, que está todo en función de Y, yo podría y representar en un gráfico todas las posibles combinaciones de riesgo, de retorno y riesgo que resultarían para distintos valores de Y. Por ejemplo, si Y fuera igual a 0, y esto acá está en el gráfico de 2 dimensiones donde tengo riesgo y retorno, si Y fuera igual a 0, eso significa que yo invierto 100% de mi plata en el activo libre de riesgo, porque Y sería 0, 0 en las acciones, 1 menos Y, 100 en el portafolio libre de riesgo. ¿Cuál sería entonces el retorno del portafolio? Bueno, esto sería 0, sería 7, esto sería 0, el riesgo sería 0, entonces estaría en un punto acá en el origen, en el eje vertical. ¿Okay? ¿Qué pasa si Y es igual a 100? Bueno, si Y es igual a 100, esto sería 1, sería 7% más 8% por 1, con 7 más 8, 15, retorno 15, riesgo 22 por 1, 22. Entonces estaría en un punto por acá. ¿Sí? Justo en el portafolio P, exactamente lo mismo que P, 22 y 15. Pero si yo invierto, por ejemplo, si Y es igual a 50%, entonces sería 50% en P, 50% en RF, estaría en un punto acá intermedio.
Y, por ejemplo, 90%, sería 90% en P, 10% en RF, bueno, estaría en un punto por acá. Bueno, esta línea, que se llama la línea de asignación de capital, lo que hace es representar todas esas posibles combinaciones, ¿vale? Entonces, el inversionista se podría ubicar en cualquier punto a lo largo de esta línea, cambiando los valores de Y. ¿Okay? Incluso yo podría invertir Y más de 100, pero recuerden que la suma de Y menos, la suma de Y más 1 menos Y tiene que ser 100. Pero sumamos que yo decido invertir 150% en las acciones. ¿Qué significa eso? Que voy a tomar el 100% de mi patrimonio, además voy a pedir un préstamo por 50% de esa plata, y el supuesto acá es que el préstamo lo pido a la misma tasa libre de riesgo, ¿vale? Entonces estoy invirtiendo 150 en las acciones, 150%, y estoy pidiendo 50 de préstamo a la tasa libre de riesgo para complementar mi patrimonio. Y eso significa que me estoy ubicando en un punto pasado de P. Por eso que esta línea continúa más allá de P. Recuerden que en P Y es igual a 100%. Más allá de P, Y es igual a, un número mayor a 100%. ¿Vale? Pero es posible. Piensa en eso después, denle una vuelta a lo que acabo de decir. Y bueno, esta línea que, bueno, esta línea azul que representa las posibles combinaciones que están disponibles para el inversionista, es una recta. Y como es una recta, tiene una ecuación de la recta. Y la ecuación de la recta tiene un intercepto y tiene una pendiente. Y el intercepto, ustedes lo pueden ver aquí claramente, es RF, el 7% de RF, donde se cruza acá con el eje vertical donde están los retornos. ¿Okay? Y la pendiente se mide como la diferencia entre esta área, ¿sí? Esto que está aquí marcado, que correspondería a la diferencia entre 7 y 15%, es decir, 8%, el exceso de retorno, dividido por esta diferencia de acá, entre 0 y 22%. ¿Vale? Y eso sería 22%, ese es el riesgo. Esa es la pendiente. Y si ustedes recuerdan clases anteriores, el exceso de retorno dividido por el riesgo del portafolio se denomina ratio de Sharpe. ¿Vale? Entonces, la línea de asignación de capital, que representa todas las posibilidades en las que puede invertir el inversionista con un activo libre de riesgo y un portafolio riesgoso, tiene una pendiente que equivale al ratio de Sharpe, ¿vale? El exceso de retorno dividido por el riesgo del portafolio. ¿Okay? Eso es importante, lo necesitamos más adelante. Y acá en este cuadro, entonces, por ejemplo, hay distintos resultados para el retorno y para el riesgo y para la utilidad de la persona para distintos valores de Y. Entonces, bueno, se invierte 0, se invierte 10, se invierte 20, se invierte 30, se invierte 40. Entonces, ¿dónde a lo largo de esta línea, o sea, qué valor de Y es el que más le conviene a esta persona? Y esa persona va a elegir un punto a lo largo de esa línea de acuerdo a su función de utilidad. Entonces, supongamos que el grado de aversión al riesgo es igual a 4. Bueno, va a tratar con distintos valores de Y, va a calcular el retorno, va a calcular el riesgo, va a meter esos retornos y riesgos en su función de utilidad, dado A igual a 4, y va a calcular, y va a elegir aquel que le dé la utilidad más alta. Entonces, por ejemplo, partimos con 0, eso le da 0,7. Después 10% le da 0,77, después 8,20, después cuando invierte 30%, 0,085, después con 40%, 0,0085, después con 50%, Y igual a 50%, 0,0858, y ahí empezó a bajar su utilidad, ¿se fijan? Entonces, subió, alcanzó un máximo en 0,865 y después empezó a decaer. Entonces, ¿cuál es el óptimo? Lo que maximiza su función de utilidad, y lo que maximiza su función de utilidad es 40%, ¿vale? En realidad no es 40% exactamente, porque acá estamos dando saltos de 10 en 10, ¿vale? La respuesta en realidad es 41%, o sea, un número entre medio aquí, ¿vale? Y acá podemos ver cómo cambia la función de utilidad para distintos valores de Y, y ustedes pueden ver que esto es una curva que tiene un máximo. Y donde esté el máximo, que es en este punto, en 41%,
Ese es el punto que va a elegir este inversionista, ¿vale? Otra persona que tenga otro grado de aversión al riesgo va a elegir otro punto, ¿vale? Probablemente más cercano a RF. Y otra persona que sea menos averso al riesgo va a elegir otro punto probablemente más cercano al activo riesgoso, ¿vale? Nos vamos a mover a lo largo de esa línea, depende de cuáles son los grados de aversión al riesgo. ¿Ok? Ahora, esta manera de hacerlo acá, digamos, es una primera aproximación, no, ustedes no lo van a hacer así porque no es lo más eficiente, ¿vale? Pero es una primera, digamos, es como para entender de qué se trata el problema. En realidad lo que nosotros hacemos es maximizar la función de utilidad, ¿vale? Es un problema de maximización. Y nosotros sabemos cuál es la función de utilidad. Bueno, maximizamos con respecto a Y, por eso hay una Y ahí abajo. Conocemos la función de utilidad, que es esta expresión de acá, y reemplazamos estas expresiones por los valores que representan retorno y riesgo. Entonces, por ejemplo, el retorno del portafolio completo está dado por esta expresión, que ya la derivamos antes, ¿vale? Y después sería un medio A y después sigma C. Y sigma C sabemos que es sigma cuadrado C. Sigma cuadrado C va a ser Y cuadrado sigma P, ¿vale? Eso lo derivamos también hace un rato. Pero ahora lo ponen al cuadrado porque es la varianza, no es la expresión estándar. Nosotros derivamos derivamos esta expresión con respecto a Y, igualamos a 0, despejamos Y y vamos a llegar al óptimo, al Y óptimo. ¿Vale? Vamos a encontrar la condición para que Y sea un óptimo. Por eso tiene un asterisco ahí que Y asterisco Y óptimo. Y la respuesta es, el óptimo de inversión va a ser, bueno, lo que diga el retorno de P, que en este caso era 15%, RF, que es 7%, entonces vamos a 15% menos 7%, eso me da 8%, dividan eso por A, y supongamos que el grado de aversión al riesgo es 4, me parece que es 4 lo que puse acá, sí, 4, y multipliquen eso por la varianza del portafolio P, es decir, 22% al cuadrado. Hagan esto en sus calculadoras, ahora si quieren, en el celular, donde sea, y eso les tiene que dar 41%. Entonces la respuesta es 0,41. ¿Vale? Entonces yo no voy a hacer esta tablita, ni voy a dibujar este gráfico, sino que voy a directamente aplicar esta maximización y utilizar este resultado. ¿Okay? Entonces maximizo la función de utilidad y encuentro que el óptimo se obtiene de esta manera. ¿Vale? Y distintos inversionistas van a tener distintos resultados porque todos van a tener distintos parámetros A. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, acá tengo dos personas, una persona con A igual a 4 con una persona con A igual a 2. Y miren cómo son distintas sus curvas de indiferencia, ¿vale? Hablamos de esto. Entonces, una persona menos aversa al riesgo tiene una curva más plana, por ejemplo, la azul, y una persona más aversa al riesgo tiene una curva con una pendiente mayor, porque requiere compensaciones mayores por el lado de los retornos cuando aumenta el riesgo. Y desplazamientos de la curva para ambos tipos de inversionistas, ¿vale? Más averso o menos averso, el desplazamiento hacia arriba y hacia la derecha siempre representa aumentos en las utilidades, ¿vale? Entonces, si me muevo de esta línea azul a la línea azul que está arriba, eso significa que tengo una utilidad más alta. De hecho, esta es una utilidad de 0,05, esta es una utilidad de 0,09. Y lo mismo si me muevo desde la negra de abajo hasta la línea negra de arriba, ¿vale? También son aumentos en la utilidad. Entonces, cuando yo hice este cálculo y encontré ese óptimo, lo que está haciendo la persona gráficamente es lo siguiente. Está desplazando su curva. Yo tengo mis curvas de indiferencia, ¿vale? Y pasan a través de este punto, no sé, cualquier punto de esta cal. Recuerden que en la cal están todas las opciones donde yo puedo invertir. Esas son las únicas opciones disponibles a lo largo de la línea. Yo no puedo invertir en un punto por acá, ¿okay? Que no está esa opción disponible. Solo yo combino el portafolio P con RF. Podría invertir todo en P, podría invertir todo en RF, o podría combinar P con RF y eso me da esta línea. Entonces lo que hace la persona es que toma su curva de indiferencia, la cruza con la cal, entonces digamos en este punto, tiene acceso a ese punto, ¿okay? pero podría desplazar su curva de indiferencia hacia arriba y
existiendo oportunidades de inversión, porque mientras toque la línea, la curva, tenemos la posibilidad de invertir ahí. Entonces la desplazo, la desplazo, la desplazo, la desplazo, hasta que sea exactamente tangente, por ejemplo, acá en el punto C. La línea azul es justo tangente en el punto C. Ese punto es mi óptimo de inversión, ¿vale? Ese sería el 41% que acabamos de encontrar. Entonces, desplazo la línea, desplazo la línea, desplazo la curva la voy desplazando hasta que justo roce con la línea de asignación de capital, y ese, digamos, sería mi mejor portafolio, ese es mi momento óptimo, porque eso es lo que me entrega la utilidad más alta. Y lo mismo con la curva negra, yo podía desplazar la curva negra, bueno, aquí estas son las mismas en realidad, pero si tuviera otro inversionista con una pendiente distinta, va a ser el mismo ejercicio, ¿vale? Pero ese punto de tangencia va a ocurrir en otra parte. Déjenme ver si lo puedo dibujar acá en la pizarra. Pero esperen, déjenme ir a buscar el cable. A ver. Mientras voy dibujando los gráficos. Bueno, me apareció. Entonces, miren, es algo así. Entonces yo tengo acá, bueno, acá tengo el gráfico, ¿cierto? Entonces acá tenemos riesgo y acá está el riesgo, ¿sí? Sigma, y acá está el retorno esperado. ¿Vale? Y acá tengo RF. Y por acá tengo el punto del portafolio riesgoso, ¿vale? Y entonces hay una línea que es la cal que representa todas las oportunidades de inversión, dado RF y dado este portafolio P, ¿vale? Esto se llama la cal. Recuerden que si yo me ubico en este punto, entonces ahí Y es igual a 0, y en este punto de acá, Y es igual a 1. Y si estoy en esta parte, Y es mayor que 1. Eso es lo que le explicaba hace un momento. ¿Vale? Entonces estoy invirtiendo más de lo que tengo y de hecho me estoy endeudando. Por eso que si Y es mayor que 1, el otro 1 menos Y va a ser algo negativo, para que todo sume 1. Y entonces yo tengo una persona, por ejemplo, con un grado de aversión al riesgo igual a 4, que tiene esa curva de indiferencia. ¿Vale? Entonces va a decir, bueno, sí, en este punto estoy bien, pero yo también podría desplazar mi curva y obtener este punto. Y ese punto me da una utilidad más alta, porque cada vez que yo desplazo la línea hacia la izquierda y hacia arriba, voy aumentando mi nivel de utilidad. Pero todavía me puedo mover otro poco más. Entonces, ¿por qué no elijo esta curva mejor? ¿Vale? Sigue siendo la misma persona, sino que estoy simplemente desplazando la curva. Entonces, bueno, aquí tengo otra, la desplacé más hacia la izquierda y estoy por acá. Entonces, a decir, bueno, la puedo seguir desplazando. La verdad que la va a desplazar hasta que la línea tope exactamente, no borro la cosa, sea exactamente tangente con, vamos a hacer la cal. ¿Okay? Entonces va a desplazar la curva hasta que sea exactamente tangente, aquí, perdón, lápiz, hasta que sea exactamente tangente con un punto en la cal, ¿vale?
Y para esta persona va a ser Y igual a 41%. ¿Vale? Y eso le da este riesgo y le va a dar este retorno. ¿Vale? Pero otra persona, por ejemplo, que tenga un grado de aversión al riesgo mayor, lo voy a representar aquí con una curva roja. Si esta persona tiene un grado de aversión al riesgo mayor, sí, eso se mantiene siempre. La A igual a 4, eso no cambia. Eso, digamos, es parte de tu, no sé, personalidad, no se puede cambiar. ¿Vale? Ese es mi grado de aversión al riesgo. Simplemente que si el desplazamiento hacia arriba no cambia el grado de aversión al riesgo, sino que solo aumenta mi utilidad porque tengo distintas combinaciones de riesgo-retorno. ¿Vale? Pero supongamos que tengo otra persona que tiene un grado de aversión al riesgo mayor. Entonces, por ejemplo, tiene una curva con una pendiente mayor. ¿Vale? Entonces, este, llegamos a un grado de aversión al riesgo igual a 6. Este de acá era, pongamos A igual a 4. Así es igual a 4, porque eso es lo que calculamos. ¿Vale? Entonces, este sería A igual a 4. El otro es A igual a 6. Entonces, él dice, mira, si yo me ubico en este punto, el rojo, en realidad hay otras combinaciones que me permiten desplazar mi curva hacia arriba. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, yo tendría una combinación, no sé, como esta, que no me quedó muy bien dibujada, pero no sé, algo como esto. Esa es la misma persona, solo que se desplazó hacia la izquierda y hacia arriba, y eso le da una utilidad mayor, y por lo tanto se va a ubicar más bien en este punto, no va a elegir el mismo 41%. ¿Vale? Entonces una persona con A igual a 6 se va a ubicar probablemente más cercano hacia RF, de hecho ustedes lo pueden calcular, y esto va a ser un Y, no sé, óptimo, no sabemos cuánto, ¿vale? Bueno, ese Y óptimo, ¿cómo lo sacamos? ¿Cuál va a ser el Y óptimo para esta persona? Bueno, va a ser 15% menos 7% partido por 6 por 22% al cuadrado. Ustedes hagan el cálculo y va a ser un número mayor que 41%. Si quieren lo pueden hacer y lo ponen ahí en el chat. ¿Vale? ¿Cuál va a ser el caso para una persona menos aversa al riesgo? Bueno, una persona menos aversa al riesgo, por ejemplo, supongamos con una aversión al riesgo igual a 2. Bueno, su curva va a ser más plana y la tangencia va a ser en un lugar más alto, por acá, no sé, algo así. ¿Vale? Por aquí. Entonces, este va a ser igual a igual a 2. Por lo tanto, va a elegir un Y óptimo mayor que 41%. Hagan el cálculo, va a ser Y óptimo para esta persona, va a ser, bueno, lo mismo, 15% menos 7% dividido en 2 por 22% al cuadrado. Y ahí calculen ustedes cuánto es, métanlo ahí en su celular, en la calculadora, no sé, en el computador. Y algo mayor que 41 se les puedo asegurar, ¿vale? ¿Entienden? Entonces, eso es lo que está haciendo finalmente la persona, es maximizando su utilidad y gráficamente se ve como desplazamientos en la curva de indiferencia hasta que sea justo tangente con esta línea cal, ¿vale? Eso fue lo que vimos la semana anterior, ¿vale? Bueno, hágalo con por ejemplo, la tarea era hacerlo con un grado de versión riesgo L3. Bueno, tarea sin notas, sino que para que practiquen nada más. Eso, hasta ahí vimos la semana pasada, ¿sí? Y ahora lo que tenemos que decir es, bueno, ya sabemos más o menos cómo la persona va a elegir entre un portafolio riesgoso P y un RF, pero ahora saber, ahora nos falta saber cómo se conforma este portafolio P, qué es lo que hay adentro de ese portafolio P, qué es lo que hay dentro de este P, cuáles son las acciones que vamos a poner aquí. Acá, digamos, tenemos muchas acciones disponibles. ¿Cómo nosotros decidimos que voy a poner tanto porcentaje en una, tanto porcentaje en otra? ¿Cómo hago eso? Entonces, esa es la siguiente decisión. ¿Qué pasaría cuando cambia el porcentaje? De Y, dices tú. ¿Qué pasa con RC? Hay otro RC. Acá, por ejemplo, para este verde, su portafolio le da otro riesgo y le da otro retorno. Porque Y cambia, lo único que cambia es Y. Y para esta otra persona roja, tiene este riesgo y este retorno, tiene un retorno mayor, pero un riesgo menor. Porque como es más aversa el riesgo, por eso que prefiere aceptar un riesgo menor, pero
no asumir riesgos más altos. Y en cambio, a la persona verde no le importa el riesgo, o sea, pero le importa menos, o sea, le duele menos el riesgo. Por eso que está dispuesto a ponerse en esta parte, pero a cambio de recibir un retorno mucho más alto. Eso es lo que le da la mayor utilidad. ¿Vale? Pero bueno, entonces, ¿cómo nosotros elegimos este portafolio P? Eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Vale? Entonces nos vamos a cambiar a la presentación número 5, que dice portafolios riesgosos óptimos. ¿Vale? Entonces ahora vamos a construir nuestro portafolio riesgoso. ¿Qué es lo óptimo de poner en este conjunto de acciones que van a ir en el portafolio P? Y vamos a partir con un ejemplo. Entonces, supongamos que ustedes se van a construir un portafolio de acciones, así como lo están haciendo en la simulación. Pero este portafolio va a tener solo una acción. Entonces, en realidad su portafolio es una acción, no tienen un portafolio en realidad, sino que tienen una acción. Supongamos la acción de Microsoft, o cualquiera, puede ser cualquiera. ¿Sí? Supongamos la acción de Microsoft. Ahora, este portafolio, entre comillas portafolio, porque en realidad no es un portafolio, ¿vale? ¿Cuáles van a ser las fuentes de volatilidad del portafolio? Bueno, las fuentes de volatilidad del portafolio, el riesgo, los movimientos de los retornos del portafolio, van a ser los mismos que los movimientos de la acción de Microsoft. Porque es mi único activo en el portafolio, se mueve exactamente igual. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipo de cosas van a hacer mover mi portafolio? Bueno, las mismas cosas que hacen que se mueva la acción de Microsoft. Entonces, por ejemplo, podemos tener noticias, por lo general van a ser noticias. Noticias sobre investigación y desarrollo de la empresa, ¿vale? Algo, digamos, lanzan un nuevo producto o descubrieron una nueva tecnología que pueden comercializar y eso va a hacer que el precio de la acción suba, ¿vale? O podrían ser cifras macroeconómicas, por ejemplo, cifras sobre el Producto Interno Bruto, crecimiento de la economía en Estados Unidos, crecimiento de la economía en China, lo que sea, ¿vale? Todo eso afecta el precio de la acción y por lo tanto afecta el precio del portafolio, ¿vale? Ventas de la empresa, o sea, aumentaron las ventas de Microsoft en Estados Unidos, aumentaban las ventas en Europa, aumentaban en China, aumentaban en Latinoamérica, o disminuyeron las ventas en China, disminuyeron las ventas en el mundo, lo que sea, las noticias sobre ventas van a afectar los precios, ¿vale? En la medida que sean distintos, mayores o menores a lo que esperaban los analistas. Eso va a hacer que el precio se mueva. Tasas de interés, por ejemplo, tasas de interés de la economía, van a también tener efecto, eso también es una noticia macroeconómica, también va a tener efecto sobre la empresa, ¿sí? Tasas de desempleo, accidentes laborales, renuncia al gerente general o algún escándalo financiero, ¿me entiendes? Todas esas noticias van a afectar directamente a mi portafolio porque afectan a la acción y la acción está en mi portafolio. ¿Ok? Eh, y entonces vamos entonces esas son las fuentes, digamos, de volatilidad. Todas las noticias que afecten la acción afectan mi portafolio. Entonces, supongamos una estrategia de diversificación. ¿Qué es lo que es diversificar? Diversificar es, digamos, no poner toda mi plata en una sola cosa, sino que yo distribuyo mis recursos en distintas opciones, ¿vale? Entonces, apliquemos una estrategia simple de diversificación y que sería poner la mitad de mi plata en Microsoft, porque hasta el momento la tenía toda, pero pongamos la mitad nomás, pongamos la mitad en Microsoft y pongamos la otra mitad en otra acción, que en por ejemplo, va a ser ExxonMobil. ExxonMobil se dedica a la exploración y a la venta y digamos, la distribución de petróleo, ¿vale? O de gasolina, ¿vale? O sea, productos derivados del petróleo. Entonces yo voy a poner la mitad de mi plata en Exxon y la mitad de mi plata en Microsoft. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es el riesgo de este portafolio? Y para ser más específico, supongamos que una de las variables que afectan los precios de las acciones es el precio del petróleo, ¿vale?
y el precio del petróleo sube y baja, ¿vale? De acuerdo a la actividad económica mundial. Cuando el precio del petróleo sube, bueno, voy a partir. Cuando el precio del petróleo baja, porque eso es lo que me gusta, digamos, ¿qué va a pasar qué creen ustedes que va a pasar con el precio de ExxonMobil, que se dedica a la venta de petróleo? Va a disminuir, ¿sí? Eso afecta negativamente a Exxon. Entonces, ahí, digamos, baja el precio del petróleo, bajan los ingresos de la empresa y por lo tanto el precio de la acción de Exxon va a disminuir, ¿vale? Pero supongamos por otra parte que si el precio del petróleo baja, a la gente se le hace más barato pagar por combustible, a las empresas también, y por lo tanto la cantidad de plata que la gente tiene disponible para gastar en software que vende Microsoft aumenta, y por lo tanto cuando baja el precio del petróleo va a subir el precio de Microsoft porque va a tener ventas mayores. ¿Entienden cómo la idea? Es como un ejercicio bien simple, pero es como para que entiendan el principio que está detrás de la diversificación. En resumen, lo que está pasando es que los efectos del precio del petróleo se compensan. Entonces, yo tengo una acción en mi portafolio que está cayendo de valor y por otra parte tengo otra acción que está subiendo de precio. Y por lo tanto, el retorno de mi portafolio se mantiene relativamente estable. Si una sube, la otra baja, el promedio, como tengo mitad y mitad, se mantiene igual. ¿Me entienden? Y así podría yo replicar el ejercicio con otros eventos que afecten los precios, con otros eventos macroeconómicos que afecten los precios, con otros eventos particulares de la empresa que muevan los precios. Y lo que vamos a tener es que a la medida que nosotros diversifiquemos, las influencias o los eventos, las noticias que afecten a una de las compañías van a tener, o sea, que afecten a mi portafolio, van a tener distintos efectos en las distintas acciones que yo tenga en mi portafolio, ¿vale? Entonces van a haber noticias que van a hacer que incremente el valor de mi portafolio, eh, que incremente una parte de mi portafolio, pero por otra parte ese mismo día quizás van a haber otras noticias que hagan que mi portafolio por otro sector disminuya, ¿vale? Entonces va a tener unas cosas que suben, otros que bajan, otros que bajan, otros que suben, y por lo tanto se van a compensar los efectos y el riesgo general de mi portafolio va a ser mucho menor que si yo tuviera una sola acción, ¿vale? Miren, acá tengo una ilustración interactiva, les voy a mostrar para que traten de entender esto de la diversificación. Eh, bueno, esperemos que se abra. Voy a ponerlo acá. Bueno, me preguntan nuestros compañeros del break. Lo tengo que hacer a las 9:30, ¿vale? Una hora de clase, 20 minutos de descanso. Y después seguimos con la otra parte. ¿Okay? De todas maneras, si te pierdes una parte de la clase va a quedar grabada, ¿vale? La puedes ver después. Pero a las 9:30 lo tengo que hacer. ¿Okay? Eh, acá tengo dos acciones, ¿vale? Tenemos dos acciones. Y acá está el tiempo, ¿vale? Acá está el tiempo y acá están los retornos o los precios. Si ustedes quieren los precios o los retornos, en realidad los retornos están acá. ¿Okay? Y fíjense, bueno, las acciones están representadas por dos colores. El color azul representa una acción y el color rojo es otra acción. Entonces usted puede presentar, bueno, el azul es Microsoft y la roja es Exxon. ¿Vale? Y fíjense que entonces acá, entonces cuando la acción se va moviendo hacia arriba, ¿vale? La otra también se va moviendo, pero no exactamente en la misma magnitud, ¿vale? No se mueven exactamente igual. De hecho, miren que acá el azul subió un montón, ¿vale? Algo pasó acerca de esta acción azul y esta empezó a caer, ¿vale? Pero después esta empezó a caer, la otra siguió cayendo. En realidad no hay mucha relación entre ambas. Pero si yo combino estas dos acciones y formo un portafolio que está representada por esta línea roja más gruesa, fíjense que el movimiento de los retornos del portafolio, que es la línea roja, siempre va por entre los movimientos de los otros dos, ¿vale? Siempre tiene
es una curva que es un poco más suavizada, no tiene los mismos niveles de volatilidad que las acciones individuales, ¿vale? Y esas son dos acciones, las que puse acá, que tienen una correlación de cero. La correlación es cero, es decir, no están correlacionadas. Pero miren lo que pasa cuando nosotros aumentamos la correlación entre las acciones. Entonces, cada vez tengo acciones que están más correlacionadas, más correlacionadas, más correlacionadas, y podría llegar al extremo de que tengan una correlación igual a 1, y fíjense que desaparecen todas las líneas, solo nos quedamos con una. Si las acciones tienen una correlación exactamente igual a 1, significa que se mueven en la misma dirección, se mueven exactamente en la misma dirección, y por lo tanto no tengo ningún beneficio de diversificar. Sería lo mismo que si yo invierto toda mi plata en Microsoft o invierto toda mi plata en Exxon, o si invierto 50 y 50, en realidad no hay diferencias. Cuando aparecen los beneficios de diversificar, es decir, cuando se empieza a reducir la volatilidad de mi portafolio en comparación con, con las volatilidades individuales, bueno, cuando las correlaciones van disminuyendo, ¿vale? Entonces, basta con que sea distinta de cero la correlación, puede ser positiva, puede ser positiva, pero que sea distinta de 1, mientras que sea distinta de 1, ya empiezo a percibir beneficios de diversificación. Y la línea roja que representa mi portafolio, la línea roja gruesa, se empieza a suavizar, ¿vale? A ser menos volátil que las otras dos acciones. ¿Me entienden? Entonces, la línea va por el medio de de estos dos activos. Y después la pregunta es, bueno, si yo tengo beneficios de diversificación y soy capaz de reducir el riesgo de mi portafolio, porque una de las cosas que me interesa es reducir el riesgo, ¿vale? Para aumentar mi utilidad. ¿Por qué me detengo con dos acciones? ¿Por qué mi portafolio tiene solo dos acciones? ¿Por qué no voy agregando más acciones? Y la verdad es que sí, digamos, mientras más acciones yo agregue en mi portafolio, mayores son los beneficios de diversificación, y por lo tanto digamos, más estable se va a ver esa línea que represente los retornos. Miren, acá tengo dos acciones, yo podría agregar más acciones. Entonces, acá, esto es con cuatro acciones, con tres. Esto es con cuatro, con 6, con 5, con 7, con 9, con 10, con 30. Si ven cómo va disminuyendo la volatilidad del portafolio, cada vez la línea se vuelve más plana. Así, las acciones individuales tengan una alta volatilidad. Ustedes pueden ver ahí como ese enredo ahí de fideos que representan los retornos de distintas acciones. Pero mi portafolio se mantiene más o menos estable. ¿Por qué? Porque tengo acciones en mi portafolio que tienen una correlación menor que 1. Fíjense, si la correlación es igual a 1, da lo mismo. Todas las acciones se mueven igual. Pero en la medida que yo voy disminuyendo la correlación entre los activos, se va suavizando el retorno de mi portafolio. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿por qué no detenemos en dos acciones? No tenemos que detenernos en dos. De hecho, tenemos que tener un portafolio lo más diversificado posible. ¿Cuántas acciones son las que yo tengo que incluir en mi portafolio para tener beneficios de diversificación? Bueno, más de dos, pero ¿hasta cuándo? Bueno, hay un límite, no hay un límite, pero después de cierto punto, la reducción en el riesgo ya no se percibe, no tiene un efecto significativo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ustedes piensen lo siguiente, hay ciertos factores macroeconómicos que son comunes a todas las acciones, a todos los activos que están disponibles en el mercado. Por ejemplo, digamos, si hay una recesión, eso le pega a todas las acciones. Si tenemos una pandemia, todas las acciones se ven afectadas, ¿vale? Algunas más que otras, pero en general todas, digamos, tienen un efecto negativo, ¿vale? Si la economía china crece menos, bueno, también en general la mayoría de las acciones se va a ver afectada. ¿Ok? Entonces hay factores macroeconómicos comunes, que también se llaman riesgos de mercado, que afectan a todas las acciones en mi portafolio, y por lo tanto no voy a ser capaz de eliminar nunca ese riesgo mediante diversificación, ¿vale? Entonces, la medida, acá tengo un gráfico para mostrar eso. Entonces, acá tengo el N, sería el número de acciones en mi portafolio, y acá está el riesgo de mi portafolio. En la medida que yo voy aumentando el número de acciones, bueno, el riesgo va disminuyendo, pero nunca llevo el riesgo a cero, ¿vale? Entonces, el riesgo nunca llega a cero. ¿Por qué? Porque hay una parte que se llama el riesgo de mercado, que es común para todos los activos financieros riesgosos,
y que nunca va a poder ser eliminado así yo tengo un portafolio diversificado al extremo y tenga todos los posibles activos que existen. De todas maneras estoy expuesto a ciertos riesgos, que es el riesgo de mercado asociado a estos eventos macroeconómicos, ¿vale? Pero lo que sí yo voy a poder eliminar son los riesgos específicos de cada empresa, o como dice acá, los riesgos únicos, ¿vale? Si una empresa tiene una noticia negativa acerca de ventas o por ejemplo, supongamos una huelga, hay una huelga en una empresa y esa huelga, bueno, va a detener las operaciones y por lo tanto va a caer el precio de la acción. Bueno, esa huelga afecta a esa empresa y quizá a un grupo de competidores de esa empresa, pero por otra parte voy a tener otra acción en mi portafolio que no tiene ninguna relación con esta empresa de acá y que va a tener noticias positivas, entonces una noticia negativa por acá se compensa con otra noticia negativa por otra parte en mi portafolio. La cosa es que, a la medida que yo diversifique en mi portafolio, los riesgos que son específicos para cada empresa, los riesgos únicos, también se llaman riesgos idiosincráticos, van a desaparecer. Y lo único con lo que me voy a quedar es el riesgo de mercado, ¿vale? Este riesgo que es común, este riesgo macroeconómico común para todas las acciones, para todos los activos financieros riesgosos que existen en los mercados financieros, ¿vale? Bueno, entonces esto es lo que acaba de explicar. Entonces, ese riesgo de mercado también se llama riesgo sistemático, porque es el riesgo del sistema, o riesgo no diversificable, porque no se puede eliminar mediante diversificación. Y el otro riesgo único, o riesgo específico, riesgo no sistemático, o riesgo diversificable, porque lo podemos eliminar mediante diversificación, ¿vale? En la medida que yo tenga una cartera amplia de acciones. Bueno, entonces tomemos el break ahora y seguimos en 20 minutos a las 9:50. ¿Vale? 9:51. Nos vemos. Bueno, continuamos con la segunda parte de la clase. Y lo que ya sabemos, ya entendimos más o menos por qué tenemos que diversificar el portafolio, porque eso nos permite reducir el riesgo y eliminar parte del riesgo único de las empresas, ¿vale? Pero nunca vamos a poder eliminar esa parte del riesgo de mercado, el riesgo sistemático, porque eso afecta a todo el sistema económico, como el nombre dice, por eso se llama sistemático, porque afecta a todo el sistema. Y nunca vamos a poder escapar de eso, así tengamos un portafolio muy diversificado, ¿vale? Pero de todas maneras hay beneficios de diversificar y lo que queremos analizar ahora es, bueno, cómo diversificamos eficientemente. Porque el ejemplo que vimos al comienzo es, bueno, tengo dos acciones, la de Microsoft y la de Exxon, y voy a invertir 50 y 50. Bueno, pero ¿por qué 50 y 50? ¿Por qué no, no sé, 10 y 90? ¿Por qué 20 80 o 30 70? ¿O por qué elegimos unos porcentajes en particular? ¿Vale? Entonces, vamos a aprender a diversificar eficientemente, eso es lo que vamos a aprender en esta clase. Y eso significa que vamos a construir un portafolio riesgoso, o sea, de acciones, que me entregue el menor riesgo posible para cualquier nivel de retorno esperado que yo esté deseando o que yo esté considerando, ¿vale? Entonces mi objetivo es tener este retorno. Dado ese retorno, yo quiero diversificar mi portafolio de manera que para ese retorno quiero obtener el menor riesgo que sea posible obtener, ¿vale? Entonces voy a combinar estos activos de manera de disminuir el riesgo la mayor cantidad que sea posible. ¿Okay? Y vamos a considerar en términos generales dos activos, ¿vale? De nuevo vamos a hablar acerca de la acción D y la acción E. Y recuerden que cuando estamos hablando de portafolio de activos riesgosos, vamos a denotar las ponderaciones que voy a invertir en el activo D, en la acción D y en la acción E con letras W. Entonces, WD representa la proporción de mi patrimonio que voy a invertir en la acción, la proporción la proporción de la parte de mi patrimonio que destino a activos riesgosos. ¿Sí? Recuerden que si yo tengo 300.000, estos WD los calculo sobre la parte de ese total que invierto solo en el grupo de activos riesgosos. ¿Vale? Bueno, lo voy a dar como WD, esa proporción, y WE para la otra acción,
Y de nuevo necesito calcular las dos cosas que me interesan, que son el retorno del portafolio, RP, y el riesgo del portafolio, que va a ser sigma P, ¿vale? O sigma P cuadrado si estoy usando la varianza. Y el retorno es simplemente la suma ponderada. Entonces voy a tomar el retorno de la acción D, la voy a multiplicar por la proporción de plata que invierto en la acción D, después voy a tomar el retorno de la acción E y lo multiplico por la proporción de mi portafolio que está invertido en la acción E, y bueno, después sumo eso. Entonces es un promedio, pero un promedio ponderado por las proporciones. ¿Vale? Y por el lado de la varianza del portafolio, la misma fórmula que vimos antes, la varianza de una combinación de variables aleatorias, es la primera ponderación al cuadrado por la desviación estándar, por la varianza de la primera acción, la segunda ponderación al cuadrado por la varianza de la segunda acción, y dos veces las ponderaciones WD, WE, por la covarianza que exista entre el activo D y el activo E, entre los retornos del activo D y los retornos del activo E. ¿Vale? Y si ustedes miran con detalle esta expresión que está acá, ustedes podrían notar que, bueno, ¿qué tiene que pasar en términos de covarianza para que la varianza del portafolio o el riesgo del portafolio se disminuya? Para que el riesgo del portafolio disminuya. ¿Qué tiene que pasar con la covarianza? Si ustedes lo miran acá, ustedes pensarían, bueno, tiene que ser negativa, ¿vale? Pero en realidad, sí, o sea, negativa, bueno, si la covarianza es negativa, el riesgo del portafolio disminuye. Pero no necesariamente tiene que ser negativa, y los beneficios de diversificación yo los voy a empezar a observar cuando la covarianza o la correlación sea un número menor que 1, ¿vale? O sea, basta con que no estén perfectamente correlacionadas de manera positiva para tener beneficios de diversificación, ¿vale? Podría ser una correlación de 0,9, por ejemplo. Y así todo eso tiene beneficios, ¿vale? Ahora, mientras más baja, mejor. Si es negativa, mucho mejor. ¿Okay? Para, para ver eso, digamos, para entender que basta con que, que las acciones no estén perfectamente correlacionadas, o sea, que la correlación sea distinta a 1 y no solo obtener beneficios de diversificación, vamos a reorganizar un poco los términos y voy a reemplazar la covarianza por la correlación. ¿Vale? Recuerden que la covarianza mide exactamente lo mismo que la correlación, pero la correlación está expresada en otra escala. Y la correlación la vamos a notar con este símbolo ρ de E. Aquí no se ve muy bien porque como los subíndices están en mayúscula, parece que estuvieran al mismo nivel, pero en realidad esto de E es el subíndice de este ρ. Entonces, ρ de E significa la correlación entre D y E. Y esto de acá es sigma D, o sea, la desviación estándar de D. Y esto es sigma E, la desviación estándar de E. De hecho, lo voy a hacer acá en la pizarra para que lo puedan ver un poco mejor. Miren, va a ser así. En general, bueno, ¿cómo se calcula la correlación? Sumamos, yo creo que es el símbolo para la correlación, es como una P, ¿vale? Se llama ρ. Es una recta griega que se llama ρ. Entonces, ρ de E va a ser igual a la covarianza entre el retorno de D, el retorno de E, dividido por sigma D, o sea, la desviación estándar de D y la desviación estándar de E. ¿Vale? Son subíndices. Por lo tanto, la covarianza va a ser igual a la correlación entre D y E, multiplicado por sigma D por sigma E, y eso me da la covarianza entre D y E. ¿Vale? Entonces, voy a tomar esta expresión, voy a tomar esta expresión y la voy a reemplazar, voy a tomar esto, lo voy a reemplazar donde tenía la covarianza en la fórmula de la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, por lo general vamos a usar esto.
Entonces, bueno, yo quiero saber la varianza del portafolio, ¿sí? Entonces voy a tener W D cuadrado por sigma D cuadrado más WE cuadrado por sigma E cuadrado más 2 veces WD WE por rho DE por sigma D y por sigma E, ¿vale? Y esto que está acá, lo último que puse, esta parte, es la covarianza entre D y E, ¿vale? Entonces lo podemos expresar de las dos maneras, utilizando covarianza o utilizando correlación. ¿Sí ven? Entonces acá abajo está lo que acabo de escribir ahí en la pizarra, pero es que aquí no se ve también por estos coeficientes que están muy grandes. Estos subíndices están muy grandes, ¿vale? Pero este es WD, WE, sigma, sigma, rho. Y si nosotros reorganizamos un poco estos términos, si reorganizamos un poco estas expresiones, vamos a llegar a esto que está acá, ¿vale? Entonces tengo este término al cuadrado que correspondería a esta parte, y después voy a factorizar. Bueno, después tendría 2 veces, digamos, esto de acá le falta una parte, que sería el 2 veces W por WD, y bueno, yo puedo factorizar, dado que aquí también tengo un WD por WE. Bueno, esto es simplemente álgebra, ustedes pueden hacer esto después en su casa, pero fíjense que acá está el término de correlación. Entonces, ¿qué tiene que pasar con la correlación para que este valor disminuya? Bueno, tiene que ser un número bajo, ¿vale? Recuerden que el máximo es 1, ¿vale? El máximo es 1 para la correlación. Y en la medida que yo hago este número menor a 1, este valor sigue, esta diferencia sigue siendo un número positivo, y por lo tanto podría ir disminuyendo el riesgo del portafolio, ¿vale? En resumen, lo que yo necesito para obtener beneficios de diversificación es que las acciones que estoy incluyendo en mi portafolio no tengan una correlación perfecta con las que ya tengo en mi portafolio, porque si así no recibo ningún beneficio, ¿vale? En términos de diversificación, sino que necesito acciones cuyo RO sea menor que 1, ¿vale? Basta aunque sea menor que 1, no necesariamente negativo, pero menor que 1. Y si es más, digamos, si es más cercano al número menos 1, bueno, mejor todavía. Mayores son los beneficios de diversificación. ¿Okay? Eso lo podemos ver acá en esta expresión. ¿Okay? Bueno, hagamos un ejemplo. Entonces, acá tengo, bueno, la razón por la que le puse, la razón por la que le puse a esto WD y WE, porque hubiera sido mucho más fácil llamar esto W1, W2, acción 1, acción 2, ¿vale? Pero la razón por la que lo hice así es porque estoy tomando un ejemplo que aparece en el libro, y en el libro en realidad, para ejemplificar estos activos riesgosos, no usan acción 1 y acción 2, no usan acción D o acción E, sino que ellos usan acciones y deuda, porque la deuda también es riesgosa. La empresa emite bonos, las corporaciones emiten bonos, la empresa se endeuda, y ese instrumento financiero que representa la deuda se llama bono, y también se considera un activo riesgoso, y yo también lo puedo incluir en mi portafolio. Pero para no confundirlo, porque yo en realidad no sé si ustedes han estudiado bonos en este punto de la carrera, va a decir que yo creo que no. Entonces, para no confundirnos con ese hecho, vamos a hacer como que fuera la acción D y la acción E, y por eso que acá dice debt, que es deuda, y acá dice equity, que es patrimonio. Pero da lo mismo. Entonces, esta es la acción D y esta es la acción E, ¿vale? DE. Son dos acciones. El retorno esperado de la acción D es 8%, mientras que el retorno esperado de la acción E es 13%. Y la depresión estándar de la acción D
12%, mientras que la acción E tiene una depresión estándar de 20%, ¿vale? La covarianza entre estas acciones es 0,072. No sé por qué aquí dice 72, pero es 0,072, ¿vale? De hecho, podríamos calcularlo exactamente cuánto es, ¿vale? Y la correlación es 0,3. Bueno, vámonos, voy a ponerlo acá en Excel. Les voy a mostrar. Bien, yo sé que la correlación, bueno, déjenme anotar aquí. Entonces la correlación, o esa letra ρ, ¿vale? Así se escribe, ρ, es 0,3, ¿vale? Es positiva, pero es mayor que 0, es positiva, pero no alcanza a ser 1. Entonces eso es bueno. Y además tenemos las desviaciones estándares. Entonces tengo la desviación estándar de la acción E, que sería 12%, 12%, y la desviación estándar de la acción, bueno, esa era la otra, ¿vale? La desviación estándar de la acción E es 20%, y de la acción D es 12%. Entonces, ¿cuál va a ser la covarianza? Si esos son los datos. Bueno, ya sé que va a ser la correlación por la desviación estándar de la primera acción, la desviación estándar de la segunda acción, ¿vale? 0,0072. ¿Vale? Entonces aquí no sé por qué es 72, pero en realidad es 0,0072. ¿Vale? Entonces, si yo fuera a calcular el retorno de un portafolio que incluye solo estas dos acciones, bueno, el retorno sería 8% de retorno por la ponderación, que la desconozco hasta el momento, que va a ser una WD, más 13% de retorno por la segunda ponderación, el segundo W, ¿vale? Entonces necesito conocer los W para poder obtener el resultado final. Pero por ahora está expresado todo en términos de los Ws. Y la varianza, bueno, la varianza ustedes vuelvan a esta fórmula, ahí está, ¿sí? Entonces sería la primera ponderación al cuadrado por la varianza de la primera acción. Bueno, la varianza de la primera acción es 12% al cuadrado. Acá está la ponderación al cuadrado. La segunda varianza, 0,2% al cuadrado, que sería este 20% al cuadrado. O la ponderación, la desconozco la ponderación hasta el momento. Más dos veces la desviación. Bueno, todo esto es la covarianza, pero la covarianza expresada en términos de correlación. Entonces sería la correlación 0,3 por sigma, por sigma 1 y sigma 2, o sea, la desviación estándar de 1 y la desviación estándar de 2. 0,2 y 12, acá están las desviaciones estándares. Pero todo esto es igual a 0,0072, que es la covarianza. Y multiplicado por las ponderaciones, que sería WD, WE. O sea, esto que está aquí es esta expresión. ¿Vale? Dos veces WD, WE, la correlación 0,3, la desviación estándar es 12% y 20%. ¿Vale? Todo está expresado en términos de W porque eso es lo que desconocemos, de hecho eso es lo que queremos calcular. Y recuerden que la varianza, la desviación estándar es la raíz de la varianza, entonces si yo quisiera calcular sigma p, lo que hago es aplicar la raíz a este resultado, ¿vale? Ya, acá abajo lo que hice fue quitar los términos, o sea, simplificar un poco. Entonces 0,2 al cuadrado es 0,0144. 0,2 al cuadrado es 0,04. 2 por 0,12 por 0,2 por 0,3 es 0,0144. ¿Vale? Para que quede un poco más corta nada más la expresión. ¿Ok? Entonces, hagamos algo. Entonces, tratemos con distintos valores. Yo voy a invertir distinta cantidad de plata en la acción 1 y la acción 2, en la acción D y la acción E. Entonces, primero voy a invertir 0% en una, 100% en la otra, después 90% en una, 10% en la otra, 80, 20, 70, 30, 40, 60, 50, 50 y así. ¿Vale? Porque en realidad no sé cuál es la mejor combinación. Eso es lo que quiero encontrar. Y entonces acá en esta tabla tengo las distintas ponderaciones, donde supongamos que yo invierto 0% en la primera, pero 100% en la segunda. Tengo que gastar toda mi plata en una de las dos, porque vamos a asumir, bueno, el primer ejemplo es con dos activos riesgosos.
Entonces vamos a asumir que estas son las dos únicas opciones que tiene la persona, el inversionista. ¿Vale? O invierte en la acción D o invierte en la acción E, pero no hay otra, entonces tiene que gastar su 100% en estas dos. Después vamos a hacer ejercicio donde vamos a agregar más acciones. ¿Okay? Entonces, bueno, invierte 0 y invierte 100. ¿Cuál va a ser el retorno del portafolio? Bueno, el retorno del portafolio va a ser 13%. ¿Por qué 13%? Porque invirtió toda la plata en la acción E, y si yo pongo acá 0 y acá pongo 1, bueno, el resultado es 13%. ¿Cuál va a ser el riesgo del portafolio, la desviación estándar? Bueno, voy a ir ahora a esta parte y acá voy a poner un 0, aquí voy a poner un 1, y bueno, esto va a quedar 0 porque como esto es 0, entonces me va a quedar esto. Yo aplico la raíz cuadrada para obtener la desviación estándar y el resultado va a ser 20. ¿Vale? Aquí donde dice ρ igual a 0,3, 20. Esa es la desviación estándar. ¿Qué pasaría si es que la correlación fuera distinta? Si la correlación no fuera 0,3, si fuera otro número, por ejemplo, si fuera 0 o si fuera menos 1 o si fuera 1, fíjense que no cambia nada porque en términos de la desviación estándar, ¿por qué no hay cambio? Porque como yo estoy invirtiendo 100% en una de las acciones, es como tener un portafolio con una acción, es lo que teníamos en un principio. Y si yo tengo la acción, si yo tengo un portafolio con una acción, a mí qué me importa si está correlacionada con otra, si en realidad la otra acción no está en mi portafolio. Entonces siempre sigue siendo la misma desviación estándar, independiente de cuál sea la correlación que tiene esa acción con las otras. La cosa cambia cuando yo ya combino estas acciones y no invierto 100% en una, sino que invierto una parte en una acción y la otra y otro porcentaje en la otra. Supongamos que yo invierto 10% en la acción 1 y 90% en la acción 2. ¿Cuál va a ser el retorno de mi portafolio? Bueno, entonces ahora voy acá a la fórmula y reemplazo aquí 10% acá, o 0,1, y acá 0,9. ¿Y cuál es el resultado que obtengo? Bueno, el retorno de portafolio va a ser 12,5. Hacemos el mismo reemplazo acá, entonces acá sería 0,1 al cuadrado, 0,9 al cuadrado, 0,1, 0,9, tomo la raíz, ¿cuál es el resultado? Bueno, el resultado sería 18,4. Ustedes pueden verificar todos estos números. ¿Vale? ¿Qué hubiera pasado si es que la correlación no es 0,3, sino que la correlación es 1, o la correlación es 0, o la correlación es menos 1? Bueno, acá están las desviaciones estándares posibles cuando yo voy cambiando esas correlaciones. ¿Okay? Entonces, fíjense, ¿cuándo, cuándo disminuye más el riesgo del portafolio? Las mismas ponderaciones, pero respecto a la correlación, ¿cuándo disminuye el riesgo? Bueno, si la correlación fuera 1, o sea, están perfectamente correlacionadas de manera positiva, el riesgo es 19,20, ¿vale? Pero si baja la correlación a 0,3, bueno, el riesgo ahora es 18,4%. Entonces va disminuyendo el riesgo a medida que va disminuyendo la correlación. Si la correlación baja a 0, bueno, el riesgo ahora sería 18,04, todavía más baja. Si la correlación es menos 1, 16,8, no sé si lo pueden ver, digamos, a medida que voy disminuyendo la correlación, voy obteniendo estos beneficios de diversificación y para el mismo retorno tengo riesgos que son menores. O sea, la versión estándar del portafolio se va haciendo cada vez más baja. ¿Vale? Y basta con que sea algo distinto de uno para ir disminuyendo este riesgo. ¿Okay? Y acá están todas las otras combinaciones, entonces con 20, 80, 30, 70, 40, 60, 50, 50, 60, 40, así, ¿vale? Saltos de 10 en 10, de nuevo. Y acá están los retornos que obtengo del portafolio, y acá están los riesgos. Bueno, primero para el caso base, que es con correlación igual a 0,3, pero también asumiendo distintas correlaciones, ¿qué pasaría con el riesgo? Porque lo que me interesa en esta clase es el riesgo. Y de hecho, la correlación no tiene ningún efecto en los retornos, ¿vale? Los retornos siguen siendo una ponderación de ambas acciones. Los beneficios de la diversificación aparecen por el lado de los riesgos. ¿Ok? Entonces, tenemos esta tabla con retorno y riesgos. ¿Vale? Y acá abajo hay unos portafolios que se llaman portafolios de mínima varianza. ¿Vale? Y lo que estamos buscando acá es, bueno, ¿cuáles son las combinaciones
entre la acción 1 y la acción 2 que me entregan el menor riesgo posible, o sea, la mínima varianza posible. Y eso depende de cuál sea la correlación, ¿vale? Entonces, si la correlación es menos 1, por ejemplo, si yo combino la acción D con la acción E en estas proporciones, 62.5% y 37.5%, fíjense que podría llegar a tener un riesgo de 0, ¿vale? Cuando la correlación es perfectamente negativa, hay una combinación de la acción 1 con la acción 2 que me permite llegar a un riesgo de 0. De hecho, lo podemos ver aquí, fíjense que acá va bajando, acá es 0,8, pero, no, sí, pero eso es 60 y 40, ¿vale? Pero acá está el 0, porque como vamos en salto de 10 en 10, pero por ejemplo, si yo hubiera puesto 62.5 y 37.5, yo podría llegar a un riesgo que igual a 0 y un retorno positivo de 9.875, ¿vale? Y si la correlación no es menos 1 y la correlación es 0, de todas maneras existe una combinación que me da el mínimo que me da el mínimo riesgo, pero no, ese riesgo no es 0, es algo positivo, pero sigue existiendo ese portafolio de mínima varianza, ¿vale? Si la correlación es 0,3, bueno, también hay un portafolio de mínima varianza, pero esa mínima varianza cada vez más alta. ¿Okay? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer ahora? Presten atención porque, digamos, lo que estoy explicando yo sé que no es sencillo, ¿vale? Pero tienen que estar concentrados. Voy a graficar primero los retornos y después los riesgos, pero primero los retornos. Entonces voy a poner en un gráfico todos los retornos para distintos valores, para distintos porcentajes del portafolio, ¿vale? Entonces, en este eje vertical voy a poner los retornos y en este eje horizontal voy a poner las proporciones. Voy a hacerlo acá en la pizarra. Entonces acá está bueno, acá recuerden que acá siempre tenemos por esta parte siempre tenemos el riesgo o la desviación estándar. Ah, no, perdón, estoy buscando otra cosa. Entonces acá arriba voy a poner los retornos, porque quiero representar los retornos en función de las ponderaciones, ¿vale? Entonces, como tengo solo dos acciones, voy a hacer que en esa dirección aumente W1. Entonces, por ejemplo, acá voy a tener W1 igual a 0, o sea que invierto 0% en la acción 1, y supongamos que por acá tengo W1 igual a 100, 100%, o igual a 1, porque bueno, 1 es 100%, ¿vale? Entonces, como tengo solo dos acciones, la W1, bueno, en realidad es WE y WE, WD y WE, pero bueno, W1, W2 es lo mismo. Como tengo solo dos acciones, cuando yo invierto 100% en la acción 1, ¿cuánto invierto en la acción 2? 0%, ¿vale? Y cuando yo invierto 0% en la acción 1, ¿cuánto invierto en la acción 2? 100%, ¿vale? Entonces, finalmente lo que tengo aquí es como un doble eje, solo que uno, voy a dibujar otro eje acá, ¿sí? Sino que, perdón, uno aumenta hacia la derecha y el otro aumenta hacia el otro lado, ¿vale? Hacia la izquierda, ¿sí? Entonces acá voy a tener W2, ¿vale? Por ejemplo, cuando W1 es 50%, ¿cuánto va a ser W2? 50% también. Cuando W1 sea 60%, ¿cuánto va a ser W2? 40%. Cuando W1 sea 40%, ¿cuánto va a ser W2? 60%. Es decir, ¿sí ven? Entonces, uno aumenta hacia la izquierda, el otro aumenta hacia la derecha. Y lo que vamos a hacer es, voy a representar en este gráfico todos los posibles retornos para las distintas combinaciones. Entonces, déjenme volver aquí a la presentación. Entonces, cuando yo invierto, eh, a
ver cuál es el que puse primero acá arriba. La E. WE 100%. ¿Vale? Entonces, si WE es 100%, ¿sí? Y WD es 0%, el retorno es 13. Entonces, acá en mi gráfico, este sería un punto, estaría por aquí voy a hacerlo acá con otro color. Estaría como por acá, y entonces el retorno sería por aquí, no sé, 13%. ¿Era 13 o cuánto? Sí, 13%, ¿vale? Vamos al otro extremo de la tabla, cuando yo invierto 0% en E y 100% en la otra, retorno 8%. Entonces, estaríamos en un punto por acá, ¿vale? Entonces, 8%. Porque aquí tengo 0 de la acción 1 y 100% de la otra. ¿Qué pasa si yo invierto 50 y 50? Bueno, 50 y 50 estoy aquí, sería 10.5. Entonces, 50 y 50 estaríamos por aquí, ¿cierto? Y bueno, lo ponemos aquí, ¿vale? Y eso sería un retorno de 10.5 acá, ¿vale? Y todos los otros puntos los podemos representar, todas las otras combinaciones van a estar a lo largo de esta línea. Bueno, se pone... Ustedes entienden, ¿cierto? Entonces, esta línea representa todos los posibles retornos para distintas combinaciones de W1 y W2. Eso es lo que está, eso es lo que está dibujado acá. ¿Vale? Entonces, 8%, que es para la D, acá dice deuda, porque recuerden cómo era el ejemplo original en el libro. Y acá 13, para la acción D, la acción E. Y bueno, estas son todas las otras combinaciones. ¿Vale? ¿De qué depende cada uno de estos puntos? De cuáles son los W que yo pongo en la acción 1 y en la acción 2, o en la acción D y en la acción E. ¿Ok? Ahora vamos a hacer el mismo gráfico, pero para los riesgos. Entonces, ¿cómo se comportan los riesgos? De acuerdo a las ponderaciones que yo elija para el portafolio. Y voy a hacer también un gráfico. ¿Vale? Entonces, acá la curva, acá hay varias curvas. ¿Por qué hay varias curvas? Porque depende del grado de correlación. En realidad, oficialmente, para este ejemplo, el grado de correlación es 0,3. Entonces, la curva que representa las distintas deviaciones estándares del portafolio para los distintos valores de las ponderaciones está representada por esta línea subcontinua. Esa línea subcontinua es con ρ igual a 0,3. Pero también dibujé acá los otros valores alternativos, ¿vale? Lo que está en las otras columnas. ¿Vale? La línea subcontinua es esta columna. Pero también tenemos otras curvas que están representando distintos niveles de correlación. Entonces, con correlación -1, correlación 0, correlación 1. ¿Vale? Fíjense que si la correlación es igual a 1, que sería esta línea negra, esta recta negra, eh, entonces la desviación estándar del portafolio es simplemente una combinación lineal de las combinaciones de las desviaciones estándares de las acciones individuales, ¿vale? Ahí no hay ningún beneficio de diversificación cuando yo las combino, si ρ es igual a 1. Y eso es lo que hablamos cuando yo les mostré esta línea interactiva. Si la correlación entre las acciones, voy a volver al caso de 2, si la correlación entre las acciones es igual a 1, hay cero beneficio de diversificación y lo que resulta como riesgo de mi portafolio es simplemente el riesgo de las dos acciones combinadas en las ponderaciones que yo las combine. ¿Vale? Por eso que aquí aparece una línea recta, simplemente una combinación lineal. ¿Dónde aparecen los beneficios de diversificación y dónde se ven las disminuciones en los riesgos? ¿Dónde van bajando los riesgos cuando yo combino acciones? Bueno, cuando la correlación es distinta a 1. Por ejemplo, una correlación de 0,3 me permite bajar la curva, ¿sí ven? O sea, la bajo con respecto a la combinación lineal de ambas. ¿Sí? Está por abajo. Voy cada vez más profundo en términos de los riesgos mínimos que puedo conseguir cuando la correlación va bajando. Con una correlación de 0, bueno, ahí tenemos la línea azul discontinua, ¿sí? Que llega todavía más abajo que la azul continua porque, bueno, la correlación es más baja.
Y si la correlación fuera -1, que sería el extremo y sería, digamos, lo mejor en términos de diversificación, potencialmente yo podría encontrar una combinación entre la acción 1 y la acción 2 que me permitiría lograr un riesgo de 0 y por eso que esa línea negra discontinua llega hasta 0. ¿Vale? Entonces, yo combino la acción 1 con la acción 2 y eso me permite obtener estas curvas que van bajando en términos de deviación estándar del portafolio. ¿Vale? Va a existir solo una de estas curvas en la realidad porque la correlación es una sola. No puede tener varias correlaciones al mismo tiempo. Entonces, una sola de estas líneas en la que se representa la relación entre esas dos acciones, pero acá estoy tratando de mostrarles cuáles son las posibles alternativas si es que la correlación fuera distinta. Pero en realidad solo una de estas líneas en la que definitivamente vamos a tener. ¿Okay? Y bueno, el resto de los ejes son los mismos. Acá tengo la deviación estándar, pero acá tengo las proporciones. Y lo mismo, los ejes van en ambas direcciones, solo que aquí lo puse solo uno, ¿vale? Pero para allá avanza la acción el W1 y para el otro lado el W2. Lo mismo, exactamente lo mismo que hicimos aquí. Pero acá es un poco más complejo porque ahora son curvas, ya no son rectas. Solo una recta cuando tenemos una correlación igual a 1. Y ahora viene la parte que a veces es difícil de visualizar, pero no sé, o quizás no. Lo que voy a hacer es que voy a poner ambas curvas en el mismo gráfico. O sea, voy a poner esta recta y las curvas, posibles curvas, para distintas correlaciones, en el mismo gráfico, pero voy a poner en un eje el retorno y en el otro eje voy a poner la desviación estándar, como estábamos acostumbrados hasta el momento, que teníamos en el eje horizontal la desviación estándar y no en el eje vertical como en este caso. Y en el otro, en el eje vertical, los retornos. Entonces, significa hacer una rotación de esta figura, ¿vale? Entonces, voy a rotar esta figura tal que este eje esté de manera horizontal. Entonces, como dar vuelta a esto en el sentido como de las manillas del reloj, ¿vale? Y superponerlo. Mira, roten esto, que no sé cómo hacerlo aquí ¿cómo se llama? En la computadora, pero roten esto así como da vuelta el reloj, ¿vale? Y pongan la desviación estándar arriba, va a quedar la desviación estándar arriba. Y eso ustedes lo pueden después desplazar hacia abajo y no cambia nada. Y vamos a tener una figura como esta, miren. Bueno, salté una parte, pero esperen. Antes de ir a eso, vamos a tener esto. Si ven, esto es lo mismo que está acá, simplemente que roté la figura y la puse de esta manera. Y entonces ahora tengo acá la desviación estándar. O sea, la podría poner acá arriba, da lo mismo. Si yo la muevo hacia abajo, no cambia nada. ¿Vale? Y acá voy a tener, y voy a superponerla con los retornos. Entonces, acá tengo los retornos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, esta línea negra, ¿qué representa? Representa ahora la recta de los retornos. Y las curvas, la azul discontinua y la negra discontinua, representa posibles desviaciones estándares dadas las correlaciones, pero la correlación en realidad va a ser una, esta 0,3. Entonces vamos a tener solo esta línea azul definitivamente. Perdón, dije que esta línea negra representaba los retornos. No, esta línea negra no representa los retornos, sino que representa la combinación de riesgo y retorno cuando ρ es igual a 1. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo invierto toda mi plata en la acción D, ¿cuál es el retorno de mi portafolio? 8. ¿Cuál es el riesgo de mi portafolio? 12. Toda mi plata en la acción D. Eso lo podemos ver acá en la tabla. Toda mi plata en la acción D, acá, en el último caso, retorno 8, riesgo 12, para todos los casos. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo invierto 50 y 50? Bueno, 50 y 50 voy a tener un punto como intermedio, ¿vale? Acá en esta figura ya no están los Ws, ¿okay? No están implícitamente, pero sí están, no están explícitamente, pero sí están implícitos en el gráfico. Lo que pasa es que están ocultos los Ws, porque seguimos teniendo este eje y seguimos teniendo este eje. Mira, yo qué les recomiendo a ustedes que hagan, porque esto es lo que yo hacía en la clase, lo que pasa es que ya no lo puedo hacer porque no estamos presencial.
dibujen en un papel ambas figuras, ¿vale? Esta y esta, y después hagan la rotación de esta figura así en el mismo papel y superpónganla con la otra, de manera que me quede la deviación estándar en este eje y los retornos en el eje vertical, ¿vale? Y entonces ahí van a poder ver ustedes que las ponderaciones están implícitas en el gráfico. Lo que pasa es que no las estamos simplemente representando porque si no vamos a tener demasiados ejes, pero están acá ocultas. ¿Ok? Pero bueno, cada punto en esta curva entonces representa distintas combinaciones de W1 y W2 y los retornos que obtengo con ese W1 y con ese W2. Ah, bueno, le estaba diciendo entonces 50 y 50. Entonces, W1 50, W2 50, eso me da un retorno de 10.5 y supongamos que ρ es igual a 0.3 y entonces eso me da un riesgo de 13.11. Bueno, 10.5, 13.11, ¿dónde está acá? Voy por esta línea azul, tengo acá el 13.11 en términos de riesgo y el 10.5 por acá en términos de retorno. ¿Vale? Entonces, esa sería la, la relación entre riesgo y retorno para distintas combinaciones del portafolio. ¿Vale? Cada una de estas curvas, bueno, en realidad una sola, depende de la correlación, representa las oportunidades de inversión que tiene la persona. O sea, con estas dos acciones, con la acción D y con la acción E, yo puedo invertir a lo largo de cualquier punto a lo largo de esta línea azul, cuando la correlación es 0,3. Yo me podría ubicar en cualquier punto a lo largo de esta curva. ¿Okay? Y punto a lo largo de esa curva representan distintas ponderaciones. Lo voy a hacer acá en la pizarra. Entonces ahora yo tengo esto. Entonces tenemos nuestro gráfico. Acá están acá está el riesgo del portafolio y acá está el retorno del portafolio. ¿Vale? Y voy a tener una curva. Voy a hacerlo con azul. Entonces voy a tener esta curva. Entonces acá tengo la acción, bueno, ¿cómo es? La acción D y la acción D y la acción E. ¿Vale? ¿Por qué están representados en estos puntos? Porque recuerden cuáles son los datos de ambos activos. Entonces, la acción D tiene un retorno de 8%. Entonces sería acá 8%. Y tiene un riesgo de 12%. Mientras que la acción E tiene un retorno de 13% y un riesgo de 20%. Entonces sería 13%. Y acá tengo 20%. ¿Vale? ¿Okay? Y ahora voy a presentar las posibles combinaciones entre estas dos acciones. Voy a poner otro color. Voy a hacer con rojo. ¿Vale? Entonces, si yo combino D con E, podría tener una curva como esta. ¿Vale? Pero esta curva depende de la correlación y eso es para una correlación de 0,3. ¿Ok? Entonces, a lo largo de esta curva lo que yo estoy haciendo es cambiar los Ws. Entonces acá tengo WD igual a 100% y por lo tanto WE igual a 0%. Si me pongo acá, tengo WD igual a 100% y acá tengo WE igual a 0%. ¿Vale? Si me ubico en un punto, no sé, por aquí, voy a tener WD 50% y WE 50%. Y con 50%, 50%, eso me va a dar un retorno de 10.05%. ¿Y cuánto era el riesgo? 10.5 y 13.11. Entonces sería 10.5. Y por acá tendríamos, como riesgo tendríamos 13.11%. ¿Me entienden? Pero también podría elegir otros puntos. Entonces yo podría elegir, cuánto es digamos, qué punto es ese? Bueno, WE, no sé, WE 45% y WD 55%.
y por acá, no sé, 60% en E y 40% en D. Y por acá 90% en E y 10% en D. ¿Sí? Mientras más cercano esté a E, significa que estoy invirtiendo más en E y menos en la otra, ¿vale? Pero yo podría elegir distintos portafolios a lo largo de esa línea. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer, bueno, ya lo voy a hacer la próxima semana porque ya no alcanzo. Lo que vamos a hacer la próxima semana es dónde a lo largo de esta curva se ubica el inversionista. ¿Cuánto invierte en Microsoft? ¿Cuánto invierte en Exxon? ¿Cuánto invierte en la acción 1? ¿Cuánto invierte en la acción 2? ¿Vale? Estas son todas las oportunidades que tiene para invertir en esas dos acciones. Y entonces nuestro siguiente paso es elegir estas ponderaciones. ¿Cuál es el WD óptimo y el WE óptimo? ¿Okay? Pero lo vamos a hacer la próxima semana. Yo sé que esto es enredado de entender, entonces yo les recomiendo que vuelvan a ver la grabación, que vuelvan a hacer, a derivar estas figuras y ya para que estén preparados para la próxima clase. Bueno, una cosa que me salté acá es cómo se encuentra este portafolio de mínima varianza, ¿vale? ¿Cómo encontré yo estos valores? ¿Cómo sé que es 62? ¿Cómo sé que es 32? ¿Cómo sé que es 73, 26? Bueno, esto es una minimización, ¿vale? Entonces, el portafolio de mínima varianza se encuentra minimizando, ¿vale? Es un problema de minimización. Y entonces se encuentra, igual como hicimos la maximización antes, pero acá minimizando. Y acá está la solución a ese problema de minimización. Nosotros vamos a aprender a hacer todo esto en Excel, pero igual es bueno que tengan presente cómo se deriva la fórmula y verifiquen los resultados de Excel con esto, ¿vale? Pero la próxima semana lo volvemos a repasar. Una cosa, para la próxima semana hay un caso que tienen que entregar y es en grupo. Yo les voy a enviar el caso y les voy a enviar las preguntas que tienen que responder hoy o mañana, más tardar mañana. Y entonces vayan formando grupos de 3 o 4 personas, ¿vale? Mínimo 3, máximo 4. Para responder ese caso, tienen que entregar un informe que de 2 páginas respondiendo las preguntas que les voy a hacer. Y además enviarme el archivo Excel. Entonces me envían el archivo Excel, me envían el informe en PDF, tienen una semana para responder eso y el plazo máximo de entrega el próximo miércoles antes de la clase, antes de las 8:30, porque durante la clase les voy a mostrar las respuestas. Así que estén atentos al correo para recibir las instrucciones. ¿Okay? Y eso, es de la materia que hemos visto hasta el momento. Así que, bueno, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe.